Espero que me habían comentado que a lo mejor vienen representantes de las ONGs, de cooperativas y demás. Espero que sea así porque esto es algo para todo el mundo, no solamente para las plataformas, para todo Liches. Si no han leído la administración, pues ya se lo contarán ustedes o se informarán ellos a través de esto. Pero sobre todo lo que quería comentarles, para no perder luego mucho tiempo en ello, es que cada una de las evidencias que voy a exponer, porque son evidencias, no son generalidades, vaguedades, ni marketing o postureo verde, como los de algunas empresas, tiene un enlace, un hiperenlace, en donde ustedes pueden acceder y leer. ¿Qué es lo que hago yo? Porque es verdad, los méritos que me atribuye Felipe son ciertos, pero en realidad yo estaba en mis cosas cuando me han atropellado. Y lo que me ha atropellado es una forma de desarrollar nuestra tierra que no es acorde con los recursos que tenemos. Yo enseño evaluación ambiental y voy a pensar el estudio de impacto ambiental. Yo investigo sobre recursos hídricos, sobre agua, y voy a hablar sobre agua también. Y últimamente trabajo mucho con la gente del campo porque realmente tenemos un reto, como digo, muy serio, no solamente en Jaén, en Ciudad Real, en toda Castilla-La Mancha, en todo el campo español, que merece atención. Y me gustaría abordarlo desde el punto de vista de la información oficial de las administraciones, de la propia empresa, la información que da la empresa y otras empresas del biometano y, por supuesto, de evidencias científicas. Y en ese sentido, pues ustedes, si no encuentran aquí algo que responda a sus preguntas, pueden escribirme a esa dirección de correo electrónico y yo estaré encantado de atender. Bueno, lo primero, hablar muy ligeramente. Todos hemos aprendido de golpe muchas cosas, ¿verdad? eh, Estoy ya que nos han dado hacer un máster en profundidad y las plantas de biometano, ¿qué son? No voy a estudiarles mucho, son industrias. Bueno, son industrias que, por desgracia, se están poniendo en la mayor parte de las veces en suelo rústico. Bueno, ahí. Son industrias, el biometano es un gas, es metano, sin más, que se elabora a partir de residuos de distintos orígenes, residuos orgánicos. Pueden ser purines de cerdos, pueden ser otros residuos ganaderos, estiércol, harinazas de ave, fangos de depuradoras. No es lo más deseable, sobre todo si se van a mezclar, porque los fangos de depuradoras suelen tener metales pesados, entonces a mí no me gustaría que aquí se vertiera metales pesados mezclados con otros en las tierras de los olivares y en las tierras del resto de tierras de labor o rastrojos. ¿Qué dice la propia industria? Yo esto no me lo invento. Yo mañana a mí me pagan un buen dinero, soy carne, pero me pagan un buen dinero y me dicen, déjame las charlas por ahí, o me amenazan y me dicen, o te callas o vas a tener problemas. Y yo desaparezco. Pero la información que yo pongo aquí se quedará y todos ustedes podrán leerlo igual que yo leo yo. Esto es de Veolia, lo que voy a leer ahora, para que no equivocarme, que es la líder mundial, la empresa líder mundial en el sector. Y está publicado en la revista técnica de medio ambiente del tema, que es donde publica todo el lobby del biometano. Es decir, en principio, yo no tengo nada que sospechar de que sean ecologistas o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues lo que dice Veolia es, para que ustedes lo sepan, lo dice Veolia, es fundamental comprender que la metanización no elimina los residuos. ¿Se han enterado por ahí también por el fondo? Que no les veo las caras porque tengo la luminaria. Sí, sí. ¿No elimina los residuos? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, solamente transforman una pequeña parte en biogás, aproximadamente un 5%. ¿Vale? El 95% restante se convierte en digestado. Es esta palabra mágica que, bueno, a veces la industria es así. Le ponen
palabras raros a una cosa que es como marear los residuos. Le damos una vuelta de mierda y parece que es algo distinto y lo llamamos digestar. Bueno, pues no. Sí, es lo mismo, solo que me ha pasado por la digestión anaerobia para sacar el biometano. Y ese, ¿qué se hace con ese 95% si queda? Pues ese es el kit de la gestión, no es lo que dice Veolia. Lo que dice es que su gestión es un aspecto clave en cualquier proyecto, sobre todo en zonas con alta concentración de explotaciones del porcino, que parece ser que eso va a un caso que ocurre aquí en Liches. Ustedes tienen granjas de cerdos, ¿no? Sí. Vale, pues entonces hay que preocuparse de eso. Y bueno, pues vamos a ver. ¿Qué más ocurre? Bueno, esto es pregunta primera. ¿Qué gases y cuánto se emite la biometanización? Entonces, esto que está en recuadro rojo está sacado de la página web del proyecto en una plataforma que se llama The Green Vector, en inglés. Ya sé que a ustedes a lo mejor les repele el inglés. A mí me repele el inglés cuando se trata de ocultar cosas y de llamar a las cosas por otro nombre distinto. Entonces, The Green Vector es una iniciativa de Yeria Bioenergy, que también tiene narices, que a su vez tampoco es la empresa que da la cara. La Yeria Bioenergy es una empresa que ha montado, de una plataforma que ha montado en Agas sí le suena, ¿verdad? Vale, pues lo han montado en Agas para el tema del biometano. Y después hay una empresilla, que luego veremos cómo se llama, que es la que realmente está montando esto. Pero está sacado de la página web de este proyecto, de Vilches, aquí en Vilches, que se llama The Green Vector, se lo repito por si lo quieren tomar nota para mirarlo, y aquí en la derecha son lo que se ahorra, porque claro, ustedes le van a poner una planta de biometano aquí porque es que tenemos que descarbonizar la economía. Bueno, yo os lo firmo ya, lo yo el primero. Soy ecólogo, no soy activista ambiental, ¿vale? Pero tengo sensibilidad, yo quiero que evitamos menos gases de efecto invernadero, que no haya cambio climático, y dice que van a ahorrarse 14.000 toneladas, no sé cuántos, megatoneladas, o sea, no, ni lo veo, yo tengo las gafas, perdón, me deja más gafas por ahí, pero bueno, quiero hablar, lo que sea, análisis. Pero luego está la realidad. Pues la realidad es que hay un artículo científico, hay más. Este habla del biometano. Y lo que dice es que, en general, este estudio demostró que las características generales de la cadena de suministros, de toda la cadena de suministros del biometano, no dentro de la caja negra de la planta de biometano, no. Desde que llegan los residuos hasta que se extienden en el campo, dieron lugar a perfiles de emisiones similares a los del petróleo y el gas natural. Entonces, a ver, ¿le van a poner una planta de biometano aquí para descarbonizar la economía y no van a descarbonizar nada? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto está aquí en metano, pero hay unas publicaciones científicas, perdonen que no les aburra con todas, pero hay otro estudio que en el caso del anhídrido carbónico, que es otro gas de efecto invernadero, lo que dicen no es que sean similares, es que hay muchas más emisiones en algunos casos de CO2 con el biometano que con el gas natural y el petróleo. Porque estos casos coinciden con cultivos que se hacen en terrenos, en suelos más o menos ricos en materia orgánica. Es decir, que bueno, se van acumulando cosas, ¿no? En este caso, en el caso del biometano, es que es verdad que lo que pasa dentro de la caja negra, que no les importa ni tampoco lo que ocurre allí dentro, digamos que contribuye a disminuir las emisiones de metano. En realidad lo que ocurre es que transforman los residuos, ese 5%, en metano, y ese metano al quemarse, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un potencial, causan menos cambio climático que el metano que se quema, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Pero a lo largo de toda la cadena de suministro hay muchas fugas. Hoy por hoy, no en las plantas antiguas, en las de hoy. Y hay tantas fugas
que no solamente compensa eso, sino que hay muchísimo más, con lo cual se equilibra con los patrones de emisiones del gas natural y del petróleo. ¿Estoy yo aquí defendiendo gas natural y petróleo? No. Lo que estoy diciendo es que los objetivos de descarbonización que a ustedes le venden como justificación de poner una planta de biometano en Vilches no son ciertos. No son ciertos. Lo dice la ciencia. ¿Vale? Así que eso de ahí que pone de 14.000 lo que sea, me da igual, como si son mililitros de metano, no es cierto. Vale. También se han interesado ustedes por los impactos sobre la salud. Pues obviamente, el primero va a ser sobre los trabajadores de la planta, porque nos venden que van a crear 5 empleos directos, 35 indirectos. Bueno, pues si alguna persona tiene, digamos, esperanzas de solucionarle la vida a alguien de su familia o un amigo y esto, que tengan en cuenta que los operarios de las plantas de biometano son los que más expuestos están a endotoxinas, a hongos que están relacionados con trastornos respiratorios. Hay fugas accidentales de sulfuro de hidrógeno. Sulfuro es un gas, el sulfuro de hidrógeno es un gas que huele a huevos podridos. Muchas veces en la composición de la materia orgánica en ciertos sitios olerán ustedes a esto, seguramente. Y puede provocar muertes de graves consecuencias, otras consecuencias bastante graves para eso. Y además, bueno, lo más fácil está vivir cerca de las plantas, ahora lo veremos. Esto está sacado de este campo, por aquí. ¿Vale? De abajo a la izquierda. Ustedes lo pueden ver si quieren. A la derecha, esto es de hace un año y pico, en Toledo, una planta de Polar, una de las más de referencia. Un trabajador resultó herido por un accidente con ácido sulfúrico y demás. En Alemania, que ponen como ejemplo Alemania, el paradigma de las plantas de biometano. Pues en Alemania hay un accidente cada 2 semanas en plantas de biometano. Hay hasta roturas de los tanques que contienen los purines y se producen, perdón, el digestato líquido, y se producen lo que ellos llaman tsunami de digestato. Esto está en los medios de comunicación. Si ustedes ponen tsunami de digestato, les va a salir las publicaciones en las redes. Hay accidentes, se ocurren explosiones. Resulta afectar a la gente. Esto no es inocuo. Que no les pase como nos pasó, lamentablemente, en octubre en Castilla-La Mancha, con un estudio de impacto ambiental mal hecho. No era una planta de biometano, era una planta de residuos médicos. No explotó ningún gas, explotó un contenedor de formol y resultó fallecida una mujer y 2 operarios resultaron heridos, estuvieron en estado crítico mucho tiempo con una pérdida de masa muscular bastante grande. Por cierto, uno de ellos, hijo de una concejala que había autorizado ese cuello. Esta planta no fue autorizada, no pasó 2 declaraciones de impacto ambiental, no las pasó. Finalmente se autorizó a título experimental. La licencia para funcionar a título experimental caducó a mediados de octubre y siguió funcionando. Y la gente del pueblo lo denunció. Y no se actuó ni desde el ayuntamiento ni tampoco desde la Junta de Castilla-La Mancha. Y el 20 y tantos de octubre ocurrió el accidente y falleció una persona. Si ustedes tienen confianza ciega en las instituciones, pues habría que decir que a veces estas cosas ocurren y que por lo tanto pongan un paréntesis cuando tengan esperanzas de que esto sea la solución a problemas que a lo mejor no tienen, que es lo que vamos a ver. Pero ahora vamos a más impacto sobre la salud. Aquí tenemos otra publicación y esta publicación sí les voy a hablar de la revista. Todas las revistas son de científicas que pongo, son revistas contrastadas. No cojo las que me gustan y las pongo y las otras me las calmo, ¿no? Son contrastadas. Tienen muchas citas de pares, es decir, de gente como yo o de otros científicos, y además están bien situadas en la lista, en el ranking de publicaciones de revistas. Pero esta me interesa mucho porque
se llama Environmental Sciences and Technology y es el órgano oficial de publicación de la agencia del PLON, de la Sociedad de Ingeniería Química Americana. Y lo quiero traer aquí porque, igual que Veolia, que es una empresa del sector y dice las cosas, dice la verdad, también hay ingenieros químicos que no tienen ningún empacho en reconocer la verdad. Esta es una publicación médica en una revista de ingeniería química. Y es una publicación médica porque los ingenieros químicos de Estados Unidos han decidido que este tratamiento interesa a sus asociados. Y no tienen ningún problema, no se les caen los anillos por reconocerlo. Y lo que sale de este estudio es que ha habido un análisis en muchas plantas de biometano, biorefinerías, plantadas en el estudio, que encuentran distintos efectos sobre la salud a 5 kilómetros y a 10 kilómetros de las plantas de biometano. A 5 kilómetros en Fisela y a 10 kilómetros, a menos de 10 kilómetros, distintas afecciones en general que requieren asistencia y urgencias médicas por asma, por más de las que había, más asma del que había y más bloqueo crónico de vías respiratorias del que había. Entonces, he cogido el mapa de Vilches y su entorno. Allí tienen con la chincheta amarilla la ubicación del proyecto. Tienen a la izquierda el envase de la Ferrandina y a la derecha el del Guadalén. Y el círculo rojo es el que es de 5 kilómetros de radio. La población de Vilches, como ustedes saben, porque claro, la planta está científico, es hard. Es decir, que aquí van a sufrir todos los efectos. Por un lado, el problema del enfisema añadido al que ya se pueda sufrir aquí y además los otros dos también. Más asmáticos, más personas asmáticas y más personas de las que hay con bloqueo crónico de vías respiratorias. Y luego el círculo naranja, que se ve casi amarillo, pues afectaría a la Isabela, la Fernandina, la Feruchal, a niños o el Bombosillo. Y esto, en este estudio, para que ustedes sepan cómo funciona, se comparó con territorios similares a los de las plazas de biometano, pero donde no había planta de biometano, para ver cómo había una incidencia mayor. En el estudio, en el proyecto en el estudio de impacto ambiental del proyecto de biometano, de aquí de Vilches, pues hablan de los siguientes dominantes. Bueno, yo no conozco muy bien la meteorología de Vilches, pero supongo que aquí hay días que no sopla el viento, ¿no? Entonces, cuando no sopla el viento, no hay vientos ni dominantes ni no dominantes. Sale lo que tenga que salir y se extiende de la planta de biometano y del digestante se extiende por los campos, como una mancha de aceite. Además, y esto es una duda que he planteado hace un rato, pero no teníamos muy claro, hay veces que hay inversión térmica. La inversión térmica es cuando, sobre todo en invierno, el suelo se enfría muy rápido y entonces el aire del suelo no llega al sol, no llega a calentar suficiente el suelo. Por lo tanto, el aire caliente no asciende, es frío y se queda abajo, y el aire caliente se queda arriba. A diferencia de lo que suele ocurrir cuando el sol llega al suelo y calienta el aire, entonces sube y hay mezcla. Entonces, en estos periodos no hay mezcla, por ejemplo, suele ocurrir cuando hay niebla, lo que ocurre, por ejemplo, yo no sé si han visto alguna persona la chimenea de las aluceras, que no sube mucho para arriba, sino que hay un momento que llega como a una barrera y se queda ahí estancado. Ese es un momento de estratificación térmica. En La Mancha ocurre. Aquí en Jaén lo he visto, pero más por la campiña. Pero aquí, más o menos entre sierras, no estoy seguro de que ocurra. Posiblemente ocurra, sí. Bueno, esta sería rizar el rizo de lo que he comentado antes. Antes he comentado que si no hay vientos dominantes, pues la contaminación, el mal olor, se queda y se va extendiendo como una mancha de aceite. Pero si además hay una barrera, hay una estratificación térmica, hay una inversión térmica,
en donde el aire frío de abajo no se mezcla con el caliente de arriba porque no hay esa circulación, se va concentrando esa contaminación. ¿Y qué pasa con los vientos no dominantes? Cuando los vientos dominantes no existen y los no dominantes traen aquí a veces los olores y contaminantes, ¿qué ocurre? Pues mire, les digo yo cómo se mide la contaminación atmosférica. Hay dos grupos de parámetros básicos. Luego están los contaminantes uno por uno. La concentración, esto lo podemos entender todo, cuanto más gas contaminante o mal olor haya en el aire, pues, más problemas. Y el número de días al año, que se sobrepasa un cierto nivel, que no necesariamente es el mismo que el de la contaminación. La contaminación es un promedio de una serie de días. El número de días al año equivale perfectamente a cualquier tipo de orientación del viento que ocurra aquí y en el resto de España, porque los vientos dominantes no ocurren el 100% del tiempo que sopla el viento. 20, 5, 50, 60% del tiempo soplan en una dirección. Vale, pues vamos a poner que sea el 60%. Los no dominantes del cuadrante norte-sur, es decir, que sople hacia Vilches desde el proyecto de biometano, hay días de sobra en los que ese viento sopla como para que se supere los niveles permitidos, para que se considere que hay un riesgo de contaminación atmosférica. Así que, por favor, se lo digo con toda confianza, que no les vengan con lo de los vientos dominantes, que ya está bien. Esto puede ocurrir. Y de hecho, esto es un estudio que se ha hecho en un montón de bandas de biometanos y ocurre. Y también ocurrirá en Vilches. Por más que digan, que por cierto, esa es otra, que van a utilizar las mejores técnicas disponibles. Cuando van a poner una lona por encima de los tanques, ¿dónde van a almacenar? Que las lonas, como todo el mundo sabe, no tienen sitio por donde se escape el gas. Bueno, en fin. Y esto también me han preguntado ustedes, a través de las organizadoras, que bueno, que ¿por qué nos han tratado esto? Ahora alguien se le ha parecido la Virgen. Bueno, pues no, lo que ocurre es que hay ayudas para el apoyo a inversiones destinadas a la implantación de este tipo de cosas. Y por ahí señala específicamente el biogás, ¿vale? El biogás, biocargas. El bio siempre por delante. Porque aquí, como todo lo que es bio, pues es bueno, pues claro, bio por aquí y bio por ahí. Y esto va a llevar una cosa. Con la creación de estas instalaciones se busca, esto es muy importante, se busca reducir la distancia entre el lugar de generación del alterujo y la industria donde se valoriza. Otro palabra que es cuando lo que dicen es que a ustedes le van a echar ahí una mierda, lo llaman valorizar. Ya. Bueno, va. Pero nos quedamos con la distancia, a la vez que se fomenta, y esto también es importante, la economía local. Ahora hablamos de la economía también. Y la generación de empleo, que también vamos a hablar de la generación de empleo, que fije población, se contribuye a reducir el impacto medioambiental, así como por ensalmo, cuando ellos no hablan de qué impacto, y lograr un desarrollo económico más sostenible. Quédense con las palabras clave, que son distancia, empleo, economía local, reducir no sé qué, en fin, unas cuantas cosas. Bueno, también me has preguntado, ahora seguimos con lo de la economía, también me han preguntado si esto es energía renovable. Bueno, a ver, esto sol no es, el sol es potencialmente ilimitado. Viento no es, viento, por más que hagamos las cosas mal en la tierra, viento va a haber siempre. A veces más, a veces menos, pero ahora bien. Cerdos, pues, hombre, que tenga yo que decir lo que hace un mes y pico o 2 meses ocurría, que aquí la gente estaba preocupada por el impacto de la peste porcina africana, pues creo que no. Pero además, esto no es de ahora, esta noticia de ahí abajo, de que
el sector de aquí de ICES estaba preocupado si no se recuperaba, si no bajaba el precio del maíz, la cosa iba mal. Eso fue en 2011. Y por lo tanto, bueno, algo que tiene una volatilidad de mercado tan grande, pues no parece que garantice mucho que esto sea renovable. Pero bueno, estos son los cerdos, ¿no? Ustedes seguramente saben mejor que yo, porque yo no he baleado aceituna. Alguna vez he vivido, pero baleado aceituna no lo he baleado nunca. Pero ustedes saben mejor que yo que en realidad tienen lo que se llama becería. Que unas veces da y otras no da. Es decir, que unos años cargados, están cargados los aviones y otros no. Por lo tanto, la producción de Alpecin, pues, no es constante, o alperujo. Aquí, matemáticamente, estadísticamente, hablamos de la desviación típica. Si la desviación típica es alta, esto quiere decir que la gestión del residuo se vuelve una pesadilla. Una nueva balsa de alperujo igual se desborda y así está aquí. Entonces, aquí les pongo unos datos sacados de la información que le agradezco a Felipa que ha estado penetando durante semanas para que se la proporcionara de fuentes oficiales, ¿vale? Y Alpecin, los datos entre 2020 y 2025, la media de producción de alperujo al año, aquí en Liche, es de 12.365 toneladas cada año, ¿vale? Pero varían con mucho. Entonces, ¿cómo varían en promedio? La desviación física, 4.000 y pico toneladas. Es decir, que bueno, varía muchísimo. Claro, ahora, luego hablamos de cuando lleguen los 67 camiones diarios, si vienen más o menos llenos, ¿qué hacemos con la planta? ¿La paramos? ¿No la paramos? ¿Qué hacemos? Bueno, y de cerdos, ¿cómo andamos? Pues aquí les pido disculpas que no he hecho los cálculos para los curiles, porque es un follón, porque los datos, para empezar, los datos no vienen por tipos de cerdo, no sé si son hembras reproductoras de racos, espero que no haya muchos de racos, porque esos son los que más me dan cara, o cerditos, o lo que sea. Con lo cual hay un promedio de lo que sea, tal. Pero el hecho es que aquí hay, en el periodo 2016-2024, una media de 150.000 cabezas. No sé si son el cuadro, en Jaén, en la cabeza de Jaén, perdón. Porque para irse claro, la cabeza de Jaén. Aquí varía un poco menos. Son 8.000, más o menos 8.000 cabezas. Claro, el problema está en que así ya no es lo que varía cada año. El problema también es si viene una peste porcina o resulta que China estornuda y vuelve otra vez a recuperar la comercial con Estados Unidos y Estados Unidos que ya no le vendía cerdo vuelve a vender cerdo, o que Rusia, y esto está pasando también, le dé por empezar a producir cerdo porque tiene buenas relaciones comerciales con China y amenazan con competir con los cerdos que vienen de la Unión Europea. O cualquier otra circunstancia que haga, por ejemplo, la pandemia. Con la pandemia hubo que sacrificar no sé cuántas ciáticas tocó, hubo que sacrificar no sé cuántos mil lechones. Porque claro, como no había demanda, no había forma de mover, hubo que sacrificarlos. Es decir, esto es una industria volátil, es un mercado volátil, muchos mercados son más o menos volátiles, pero esto no es ni bueno ni malo. Lo único que ocurre es que esto no es renovable. Yo no sé si alguien piensa que esto es renovable, pero yo les digo que, por mucho que lo diga la Unión Europea, la Comisión Europea, no es renovable. Por mucho que lo pongan los proyectos, las ayudas de la Junta de Andalucía, Castilla-La Mancha, no es renovable, no lo es. Que no les engañes, ¿no? Bueno, ahí es. Vale, vamos a pasar al proyecto. Hay un de residuos, claro. A todo esto lo estamos basando todo en un montón de afirmaciones que son falsas, pero hay residuos. Entonces, estos son los datos del proyecto. A la derecha está el proyecto de Genia. Bueno, lo de Genia es de, la empresa se llama SPV Bio Vices SL,
que es el lleno. Y luego ya hablamos de ya también. Entonces hay 60.000 toneladas de purines en el proyecto y 65.000 de atención. Ya está. Se acabó. Hasta Felipe, que le ha costado mucho conseguir los datos, ha encontrado que también hay gallinazas. No sabemos qué otros residuos hay. Seguro que hay un montón de residuos más. Hay 2.000 toneladas al año de residuos de gallinazas. De purines andan mejor ustedes de lo que dice el proyecto. Tienen 96.000 toneladas al año. Pero de Altechín, no. 18.000 y gracias. Tirando así nuevo alto. Es decir, que en números redondos, y a mí no me gusta sumar peras con manzanas, pero voy a sumar peras con manzanas. Aquí hay 116.000 toneladas de residuos y el proyecto necesita 125.000. Es decir, necesita un 8 más, un 8% más. ¿De dónde va a venir? De fuera. Así que lo de la distancia no es verdad. Es más, ya les digo yo que hay una ley de residuos en España, en este país, que dice que los residuos se deben tratar en origen. En origen. Es decir, que si se produce purines, pues que se traten aquí los purines. Y si produce un poquito de gallinaza, que se trate a gallinaza. Y si produce muchos menos altechín, que se trate el techín. Pero se trata del techín no de fuera. A ver si lo tenemos claro. Esto significa que, bueno, hablando de Altechín, son 47.000 o 60.000 toneladas, según un poco la variabilidad que hay, al año de Altechín de fuera de IRCES, y eso es entre el doble y el cuádruple de lo que el proyecto del municipio. Y además, el proyecto pues no contempla, por alguna razón, las 2.000 toneladas de gallinazas que cualquier otro proyecto en Castilla-La Mancha trata las gallinazas sin ningún problema. No se piensen ustedes que las gallinazas no se pueden biometanizar. Se puede. Pero además, quédense con los purines. El 33% de los residuos que sí hay en Vilches, el proyecto lo deja de lado. ¿Qué es eso? O sea, les están diciendo que esto va a mejorar el pueblo, que va a suponer que reduzca el impacto ambiental, que es para tratar los residuos. Y luego ni siquiera aprovechan los residuos que hay en el pueblo y se van a traer los de fuera. Yo no entiendo. ¿Les queda alguna duda después de todo esto? ¿Que el proyecto de biometano no va a tratar sus residuos? Bueno, una pregunta. Además, el proyecto declara que van a pasar 67 camiones diarios. Estos son unos 17.420 camiones al año. Son 260 días al año, 5 días a la semana. Los sábados y domingos la planta funciona, pero los camiones no circulan. Estamos hablando de esos datos sacados de las estadísticas de tráfico de la Junta de Andalucía. Ahí tienen el enlace. Estamos hablando de un aumento del tráfico de vehículos pesados, solo de vehículos pesados, de entre un 21 y un 41% más. Es decir, si ahora pasan 10 camiones, no van a pasar 10, van a pasar entre 12 y 14. ¿Por qué caminos y por qué carreteras van a pasar? Yo ahora he bajado por la cuesta desde la Calevina y ya antes está un poco mal. No. Yo no sé qué va a pasar cuando empiecen a pasar ahí también en parte de trabajo. Porque sí, la empresa a lo mejor se hace cargo del camino, del tramo de camino desde la planta a la carretera, pero ¿y después? ¿Y qué pasa con los camiones que van a llevarse el digestato a los campos por toda la zona? ¿Quién va a arreglar esos caminos? ¿También la empresa? Porque, a ver, aquí lo que ha ocurrido es que la Junta de Castilla-La Mancha, para arreglar 2 caminos, uno en Vilches y otro en Caraneros, se ha gastado 250.000 euros. Esto es de hace poco también. A ver, esto cuesta muchos dineros. No sé si ha habido alguien del ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando le han vendido las bondades del proyecto, ¿se ha enterado de qué va a pasar con esos caminos? Igual habría que preguntárselo.
Bueno, si se quedan ahora por ahí, a ver si puede ser que me responda. A ver si han tenido en cuenta lo que va a costar el deterioro de los bienes. No, eso es importante. Una cosa importante, no quiero salirme de esto, pero es muy importante apoyarse en las administraciones. Pero claro, un apoyo equilibrado. Yo no oculto nada, como ellos. Ellos ocultan, ellos hablan de generalidades, ellos hablan de variedades. Esto está sacado otra vez de la página web de Green Vector, el vector verde, que es un montaje de Genial y de Energy y que habla del proyecto. Y lo que dice es que el proyecto de biometano de Linces plantea una solución para generar de forma responsable los productos de la actividad olivarera y ganadera de la zona, como el alteuco y las cerca de 80.000 toneladas anuales de purines. Pero bueno, transformados en energías renovables, que sabemos que... a ver, a mí, Felipa, me ha pasado unos datos oficiales, lo que hay decir son 96.000. Pero el proyecto dice que va a tratar 60.000. Y aquí en la web te dice que están 80.000. Esta gente tiene un problema ahí. Porque te da datos diferentes en su proyecto y en la página web que no se parecen a los datos oficiales. Hombre, a ver, si un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha que preferiría ahora estar con su hija, que está cabreada conmigo porque voy por los pueblos dando chance, es capaz de, hablando con Felipa, conseguir unos datos oficiales como Enagas, Genia, quien sea, no es capaz de conseguir estos mismos datos. Pero bueno, ¿qué solvencia técnica es esto? Porque esto no es poner en duda esto, no. Es que si una empresa se viene a instalar al pueblo, tiene que acreditar una solvencia técnica. Bueno, pues no parece que esté demostrando mucha solvencia técnica. No me voy a ensañar mucho con esto. Podría, porque es que él me la página web y ponerse una mano. Pero bueno, además, si el objetivo es aprovechar lo que dice aquí, los recursos que ya existen en el municipio, ¿qué pasa con los alpechines de fuera de Biches? Porque los traen de aquí. Bueno, esto, claro, que empiezas a acumular cosas. Y esta es la empresa, ¿no? Tenemos una empresa que, se lo recuerdo otra vez, que esta misión me olvida, se llama STV Biomiches SL. Bueno, y es una empresa que tiene menos de 3.000 euros de capital social, la misma sede social que Denia, tiene apoderados mancomunados, que son los mismos que otras 40 o 50 empresas pantalla, que también tienen todas menos de 3.000 euros de capital social. Bueno, esto es solvencia económica, porque ya se lo digo yo. No sé si hay aquí algún auditor de cuentas o algún auditor de cuentas públicas o algún interventor y tal. Bueno, yo se lo cuento. Aunque sean empresas pantalla, la empresa matriz, en este caso Genia Enagas, tiene obligación legal de responder si hay algún problema que implique responsabilidad civil. ¿Cuál es el truco aquí? Pues es muy sencillo. A lo mejor, si yo hago aquí una colecta de dinero para defensa legal, si en el caso de que adjudiquen, autoricen ambientalmente el proyecto, pues echan cuentas mentalmente de cuánto se podría sacar. Esta gente tiene abogados pagados para lo que sea de sobres y están habituados a estas cosas. Y además las administraciones también actúan en su favor. El otro día estuve en un juicio en Albacete. Yo iba de perito de los demandantes. Y los demandados eran la empresa y la Junta de Castilla-La Mancha. Allí la Junta, ¿qué se creen? Que van a tener una vaquita que lo van a sacar cada funcionario de la Junta de su dinero y la van a poner. No. Ellos trabajan con la asesoría jurídica que pagan todos los españoles con sus impuestos. Es decir, que
tanto la Junta con dinero que van a sacar de sus impuestos, en este caso la Junta de Andalucía, como la empresa que tiene abogados de sobra, van a tener ahí un aparato legal que va a ser muy difícil conseguir que esas empresillas vayan a responder de posibles problemas que haya, tipo los que he comenzado antes, accidentes, explosiones, lo que sea. Así que cuidado con la responsabilidad civil. Y además, luego hay todo este entramado que está pensado con una razón muy sencilla, ¿no? Le hacen un trabajo social a las energéticas. En Aras no da nada, uno tiene que buscar más por ahí, por eso hay páginas web, si están interesadas las personas existentes de estas redes, que ayudan a construir ese mapa del entramado empresarial. Entonces, en Aras no da nada, en Aras normalmente ya se hace con la operación de la planta cuando el trabajo sucio de convencerles o de imponérselo a todas ustedes ya está hecho. Y entonces, aquí lo que ocurre es que al final la responsabilidad se va diluyendo en los distintos niveles. Lo que ocurre también es que, bueno, hay veces que hay empresas que se cruzan que no tienen nada que ver con el sector. Y en este caso no es así, vienen del sector energético. Entonces, por un lado hay subvenciones, por el otro lado hay la parte de hacer el proyecto, y luego están las que construyen las plazas, al final están, en este caso es una energética de verdad, una gasística, pero podría ser una empresa que no tiene por qué no ser en la gas, que con el biometano saque incluso adicional, no una subvención directa, ni nada por el estilo, ni que le paguen a gas por el proyecto y tal, sino una empresa que justifique que está dejando de emitir X toneladas de gases de efecto invernadero y para eso le dejen emitir muchas más toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Se le ocurre a alguna empresa en Agas comercializa combustibles fósiles? ¿Y se le ha aparecido la Virgen de repente en Agas? No. Lo que ocurre es que, y por eso la cuestión de si se inyecta en un gasoducto o se usa para autoabastecimiento de diésel es crucial. Porque si se inyecta en un gasoducto, el gasoducto es necesario. Y con todos los residuos que hay en España, todos los que son biometalizados, suponiendo que la digestión anaerobia se hiciera perfecta y que hubiera muchas más plantas de biometano, solamente se conseguiría satisfacer la demanda del 30%, el 30% de la demanda. Es decir, que seguirían siendo necesarios gas naturales que venga por ese gasoducto. Por dos razones. Porque no cumplimos con el 30% y porque hay que mantener una presión dentro del gasoducto. No se puede decir, bueno, y lo demás vamos a emprender, vamos a decrecer, vamos a un programa de ahorro de energía y no vamos a gastar un 60% de gas natural. No, eso no funciona así. El gasoducto tiene que estar a una presión determinada. Y aunque le quitemos un 30%, el 60%, el 60 y tantos por ciento restante, tiene que venir de Argelia o de donde sea. Es decir, el biometano no descarboniza. El biometano lo que hace es apoyar los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque este biometano, esta biometanización, se apoya en la inyección en el gasoducto. No es autoabastecimiento para bichos. Bueno, pues vamos a seguir. La economía. Esto es muy importante porque aparte de los puestos de trabajo, la pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias reales a medio y largo plazo? Si la planta termina instalándose, bueno, pues ya, no sé, se les devuelvo yo a ustedes la pregunta. Esto está sacado de la página web de la Junta de Andalucía. Ahí donde pone economía, hay un enlace hinchen y salen los datos de hinches. En Vitges hay no puestos de trabajo, hay actividades, es decir, empresas, explotaciones agrícolas, 168 del sector primario, 81 del comercio,
al por mayor y al por menor, 32 de la construcción, 24 de la hostelería, 20 de manufacturera. ¿Ustedes se la van a jugar? La pregunta es, ¿se la van a jugar por 5 empleos directos y 35 indirectos que a saber de dónde salen? ¿Serán especializados? ¿Vendrán de biches o de dónde vendrán? ¿Se la van a jugar? Después de lo que llevamos, se la juega. ¿Se imaginan 67 camiones al año de 22, 24 puntas regadas circulando por la A301 y algunos caminos? ¿Se lo imaginan? Esos son 17.240 al año. Con 900 camiones al año, la denominación de origen de Ribera del Duero ha dicho no a las plantas de biometano. Ribera del Duero. ¿Saben cuál es el negocio de Ribera del Duero? Vale, ellos tienen claro cuál es su negocio. ¿Ustedes saben cuál es su negocio? ¿Su negocio es el biometano? No. Vale, porque hay que tener más cosas claras. ¿Cuál es el negocio de cada uno? Hay una película muy interesante, yo les recomiendo, que se llama Las normas de la casa de la sida, donde hay un abusador sexual y maltratador laboral que cuando uno de esos trabajadores le afea las cosas que hace con una de las mujeres que trabajan, él se enfrenta a él y le dice que si sabe cuál es su negocio. El suyo es producir sidra. Bueno, producir sidra y otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante siempre es saber cuál es su negocio. Si su negocio no es un biometano, pues a lo mejor, digo yo no voy a lo mejor yo no me la jugaría. Pero bueno, pues que hay experiencias. Por ejemplo, en Balsa de Bes, en Albacete, se construyó una planta de biometano en 2013. Desde entonces ha perdido casi el 30% de la población y ha aumentado el paro. En Campillos, en Málaga, todavía están ahí peleándose. Ha tenido que intervenir el defensor andaluz del menor porque la empresa no cumple con lo que había prometido para reducir el problema de los olores. Ha tenido que intervenir el defensor andaluz del menor. Y en Casasbuenas, en Toledo, una planta de agosto de 2025, en septiembre empezó a dar problemas y el alcalde, aquí no hay política ninguna, no, a ver, política hay mucha, pero lo que no hay es partidismo. La alcaldesa de Balsa de Bes es del PSOE. El alcalde de Casasbuenas de Toledo es del PP. En Campillas no sé ni quién gobierna ni me da igual. El caso es que la empresa no cumple. Y en Casasbuenas, en Toledo, los poblantes, porque el alcalde no hace nada más que quejarse en todas partes donde puede, el alcalde sale con la mesa del despacho, en un lado de la mesa tiene 200 denuncias de sus vecinos, 200 partes de asistencia en urgencias de sus vecinos, tiene 200 y pico vecinos. Por olores, malos olores, vómitos, náuseas, etcétera, etcétera. Y en el otro lado de la mesa tienen las denuncias que el alcalde ha hecho al Seprona, a la Junta, en fin, que el hombre está encantado de la vida, de todo lo que le ofrecía. Que él siempre dijo que no. En el pueblo de Casasbuenas, antes de que se instalara la planta de biometano, había gente que le criticaba y le decía, pero ¿por qué no tienes una planta? Yo creo que esto puede ser bueno. Ahora todo el mundo está en contra de la planta, pero la planta ya la tienen ahí. En Villaluenga de la Sagra, el pueblo no se movió. No se movió. Ahora tienen la planta. Y ahora el pueblo se está moviendo. Pero va a ser muy complicado. ¿Saben lo que ha llevado esta planta? Más de 3 millones más de 3 millones de euros de subvenciones en Villalonga de la Sagra, que han salido de los impuestos de todos ustedes. Esto es lo que está pasando realmente. Bueno, pues pasamos, ¿no? Claro, no solamente es Ribera del Duero, la que dice no a las plantas de biometano, también es la denominación de origen del Toro, la denominación de origen de La Rioja, más de 100 socios de la mayor o segunda mayor cooperativa de Europa, que es Virgen de las Viñas del Tomelloso, dicen no a las plantas de biometano en sus territorios.
Yo creo que esta gente sabe cuál es su negocio, sabe cuál es la base de su economía y tiene claro que esto no vale. Entre otras cosas, por las propiedades organolépticas de sus productos. ¿A qué vas a ver ese vino? No sé. ¿Cuál va a ser la reputación que tenga su vino? Yo he aprendido mucho, tal vez ustedes me puedan enseñar cosas, porque en La Solana, en Albacete, me preguntó un agricultor, entonces, si yo no he hecho digestato, pero lo echa el agricultor de la parcela de al lado, y yo tengo una parcela con pistachos, desde que abre el pico el pistacho hasta que yo lo recojo, tardo a lo mejor 15 días. ¿A qué va a oler o qué aroma va a tener ese pistacho? O, bueno, hay más, ¿no? En Llanos del Caudillo, o Llanos, como ustedes quieran, oficialmente es el Caudillo, tienen melones días. Y esta gente estaba preocupada que, claro, antes de que salga el melón o la sandía ahí con esa cáscara, hay una flor y la flor está abierta con el tiempo que salga hasta que ya se empieza a formar la semillita, ¿no? La semillita, el frutito. Y entonces, ¿qué aroma va a tener eso? También, que también tiene tela, ¿no? Ellos tienen claro, ya no sé el caudillo, la solana, en las denominaciones de origen de toros, Ribera del Duero, el Consejo Regulador de Origen y también de La Rioja, y también en la Virgen de las Viñas, que eso no es un negocio. Yo no sé qué quieren ustedes aquí, pero piénsaselo porque aquí les va parte del futuro. Pero hay más impactos sobre la economía. Por ejemplo, hubo unos investigadores, ahí tienen el enlace donde está en azul, impacto de las tasas de IVA en el valor de las propiedades inmobiliarias. Estos colegas trabajaron en 38 plantas pequeñas y en 27 plantas grandes, como la de aquí, como la de Vilches. Porque claro, aquí hay políticos que dicen, a ver, hay que tratar los residuos. Muy bien, eso estamos todos claros. ¿Hay alguien que no quiera tratar los residuos? Que levante la mano. Nadie, ¿verdad? Bueno, todos estamos de acuerdo en que hay que tratar los residuos. Y lo que pasa es que la gente no quiere tener una planta de biometano en su pueblo y en algunos sitios las tenemos que poner. Bueno, ya llevamos unas cuantas razones para no poner plantas de biometano, al menos no de estas grandes. Pero vamos a ver si esto que dicen los políticos es verdad. Y entonces lo que ha encontrado esta gente es que el precio de las propiedades inmobiliarias, del precio de compra-venta, es menor cuanto más cerca está de una gran planta de biometano. O sea, al principio parece verdad lo que dicen los políticos, pero el precio aumenta cuanto más cerca está de una planta pequeña. Ah, pues que las plantas pequeñas, ¿para qué sirven? Para tratar los residuos. Entonces, si hay una población que tiene residuos y pones una planta que trata los residuos, sus residuos, resulta que las propiedades inmobiliarias se revalorizan, porque ya no huele mal, porque los antechines que sí que hay, no los que no hay, los purines que sí que hay, se tratan y se reducen los problemas. Por lo tanto, aumenta el precio de las viviendas. Así que no es verdad esa simpleza que les quieren vender de que los políticos que no, es que nadie quiere tenerlo, pero hay que tratar los residuos. Hombre, para empezar, si hubiera que tratar los residuos, ¿por qué no tratan los de Vitges en lugar de traer residuos de fuera? Si usted quiere tratar los residuos, todos estamos de acuerdo en que hay que tratarlos, pero los de aquí, no los de fuera. Y además, bueno, pues aquí hay, como no están las autoridades, pues no puedo aportar nada, ¿no? Pero si me ahora escrito, hay una serie de cuestiones que estos investigadores han decidido, después de consultar con un montón de gente allí, que las autoridades deberían conocer. Por ejemplo, a la hora de planificar y construir las plantas, sí, sobre todo en zonas pobladas, pues bueno, se deberían tener ahí inclinaciones que son políticas, no partidistas, políticas, que los tienen que hacer los políticos. Los impactos económicos deben hacer que se revisen los supuestos beneficios económicos de las macroplantas.
Nos salimos de la demagogia y nos centramos. ¿Qué beneficios van a tener? Bueno, aquí plantearse, ¿vale? Los responsables políticos deben utilizar los estudios de este estudio para compensar a los residentes que viven cerca de macroplantas. ¿Vale? ¿Vas a poner una macroplanta? Compénsame. Ah, claro, no van a querer. Ya se lo digo yo. ¿Que los quieren poner? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor la gente que vuelve a su pueblo, a Vilches, porque echa de menos esto después de trabajar un montón de años fuera, a lo mejor no está dispuesta a venderlo así como así. ¿Vale? Además, estas decisiones lo que hacen es que incluso favorecerían que se instalen macroplantas en caso de que sean necesarias. Porque ¿qué está pasando en toda España y creo que en toda Europa? Que la gente se opone a las macroplantas. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas bien. Entonces, yo no me voy a meter en si hacen falta macroplantas o no. En principio sé que las pequeñas no dan problemas. Pero si hicieran falta macroplantas y alguien de verdad viene con sinceridad, como Veolia, como los ingenieros químicos americanos, y te dice, esto es lo que hay. Entonces, a ustedes les tendrían que compensar. No puede ser que vengan y digan, no, esto es una maravilla. No, mire usted, los ingenieros químicos americanos dicen que no es una maravilla. Estos señores de aquí han demostrado que las pequeñas plantas no dan ningún problema. Ponga usted pequeñas. Pero si quiere poner una grande, por lo que sea, porque el mercado, no sé qué, Alemania, el biogás, pues entonces compensen a la población. Así de claro. Ya está. Ahora, lo que no es serio es venir, vender la moto y luego que les salga a ellos gratis y a ustedes les cueste dinero. Eso es lo que no puede ser. El despliegue de grandes plantas de, a pesar de todo esto, el despliegue de grandes plantas de biomasa cerca de áreas residenciales, ¿conocen alguna que esté a 1 kilómetro y pico? Puede ser una mala idea si no se les compensa por muchos beneficios económicos que generen esas plantas. Vamos a suponer que eso que dicen de beneficios sea todo lo demás. Bueno, pues es una mala idea, porque hay zona residencial. ¿Y cómo se evalúan sus propiedades inmobiliarias después de tantos años que han estado ustedes invirtiendo? ¿Qué pasa si empieza a venir gente aprovechando el Piélago, el fuerte este que tienen el castillo, que tienen las ruinas romanas, la gastronomía que todavía tienen? ¿Qué pasó? La caza, ¿qué pasa? Inmenso el lucro cesante. Porque el campo a lo mejor no va a dar para toda la vida. A lo mejor tenemos que decrecer, porque el tema del aceite vuelve otra vez a los retos, es complicado y a lo mejor hay que empezar a trabajar por el turismo interior. Andalucía tiene mucho turismo, lo que es que la mayor parte del turismo está por la costa o está en unas pocas ciudades. Sin embargo, el turismo interior, por ejemplo, ahí en el Hostal La Perdiz hay 3, creo. Hay mucha gente que viene de Altaza y la caza es una actividad que va hacia abajo. Pero hay mucha gente que podría querer quedarse a cualquier otra actividad que no sea la caza. ¿Y por qué no Vilches? ¿Por qué no se va a aprovechar de esta posibilidad? ¿Por qué va a condenar sus posibilidades de desarrollo futuro por 5 empleos en la planta de biometa? No. Además, puede promover la expansión de pequeñas plantas para reducir la posición de los residuos. Pues claro, si aquí hay, no sé, hay unas cuantas explotaciones de porcino. Si cada pocas explotaciones de porcino tiene su planta de purines, pues ya está, ya no hace falta poner una macroplanta ahí en medio. Al mismo con los alpenchines, que ya veremos otra vez. Esto lo he quitado de la presentación, pero lo tengo preparado. La biometanización no es lo mejor para tratar los alpechines. Hay técnicas mejores. Entonces, ¿que ellos quieren alpechines porque les va mejor para ciertas cosas? Vale, les podemos dar unos copos, pero entonces que no sea una macroplanta. Y sobre todo, que no traigan alpechines de fuera. ¿Vale? Eso ya es el colmo. Pero claro, los purines no son buenos sustratos. Tienen mucho agua y ellos van a necesitar agua. Ahora veremos lo de Maro también. Pero no produce tanto, no tiene tanto potencial de producir biomethano.
Entonces los antechines les valen para... En realidad es al revés, porque lo que se hace es que para biometanizar antechines se utilizan purinos, no al revés. Pero desde luego traer todos los antechines que van a traer de fuera, pues no está. Sobre el agua que me ha preguntado usted, bueno, pues no hay una demanda grande de agua por parte de la planta, por eso les comentaba, porque la planta va a reutilizar el propio agua que tenga, ¿vale? Parte del digestato, el digestato que salga del digestor, de la caja negra, va a haber una parte líquida y una parte sólida. De la parte líquida, hay una parte que van a reutilizar para diluir el sustrato que vaya llegando. Es decir, que no van a requerir demasiada cantidad de agua. Como mucho requerirán agua potable y se conectarán a su red de agua potable y eso. Ahora bien, el tema de la calidad del agua es otro tema. La situación actual ya es que los embalses, tanto de la Ferrandina como del Guadalén, están en mal estado. Ahí los ven ustedes en Procter. Y para el año que viene, 2027, todas las masas de agua, según la directiva marco del agua de la Unión Europea, todas las masas de agua deben haber mejorado su estado en relación al año 2000. Sin embargo, estas masas de agua también quedan. Entonces hay un principio básico de evaluación ambiental que manda lo siguiente. Si la actividad que está siendo evaluada supone un impacto acumulado, pues entonces lo tienes que tener en cuenta. Pero aparentemente no se ha tenido en cuenta, sobre todo porque lo que se dice es como si no existieran, tanto para los caminos que no sean del camino este, como para los campos donde ustedes se creen que estas entre 27 y 60.000 toneladas de pudines, de alpechines que van a traer de fuera, luego se lo van a devolver a donde lo han traído. En forma de que están, no, se van a extender aquí. Yo, claro, me vengo por la carretera y veo dos crisis. Hay mesas, hay olivar, más de esas, más olivar, de estas y olivar de esas, pero no sé cuánto hay de otros cultivos. No sé qué demanda de fertilizantes tienen las 7.000 hectáreas de tierra cultivable que hay en Vilches. Pero a mí me da vamos, si fuera tan fácil colocar el compost de las orujeras y tal, yo creo que aquí se habría acabado el problema total. Pero el problema es que a lo mejor las demandas de fertilización, si hay agricultoras o agricultores en las salas, y lo digan, igual no van a tener capacidad de acogida para tanto digestato, incluso aunque sea un digestato escuperno. Entonces, claro, esto es un problema porque ya les he contado un poco lo que va a pasar con el digestato, se va a ir a los envases. Y ya está mal. Y lo que pasa es que hay un 17% más de residuos de los que ya hay, porque van a traer residuos de fuera. Y todo eso, quitándole el 5% del biometano, lo van a extender pues por aquí, porque es que el proyecto de biometano está en medio de los dos envases. Con lo cual, pues si lo que no va para un lado va a ir para otro, porque no van a verter justo ahí, van a verter por todos los campos que toque. Se puede extender un máximo de 200, aquí como es zona vulnerable a la contaminación de los acuíferos por nitratos, 250 kilogramos por hectárea. Entonces, hasta ahí lo que debe decir. Ahora, si ustedes no quieren fertilizar, pues no sé qué van a hacer con ello. Vale, no sé cómo andamos el tiempo. No quería dejar sin tocar, aunque no he podido responder muy concretamente a las preguntas que me habían planteado, el tema del digestato, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? El contenido, pues tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, tiene el valor de pH que tiene, porque ya le digo que los bichitos, los microbios que viven ahí dentro, las bacterias metanogénicas que producen el metano, son muy exquisitas. No les puedes dar de comer cualquier cosa, ni las puedes tener a cualquier temperatura, ni en cualquier pH. Hay que controlar aquello muy bien. También el contenido en materia orgánica y demás.
Además, a veces pues vienen cosas con el residuo, ¿no? Los nanotoxin, pues pasa que impurezas pueden ir en los purines, pueden ir pasta, pueden ir cosas que vienen con restos de las explotaciones, depende si son más intensivas o no también. Hay patógenos, hay contaminantes biológicos no deseados, luego hay problemas de seguridad química potenciales, como por ejemplo también agroexplosivos, contaminantes persistentes y bioacumulables, es decir, que van poco a poco acumulándose en los individuos y en las cadenas tróficas. Además, puede generar pues, toxicidad y efectos a largo plazo que no conocemos y pueden ser inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos, metales pesados, sobre todo, y esto está asociado a varios tipos de residuos, pero sobre todo es más frecuente en los fangos de depuradores. Ustedes les dirán en muchos sitios hay una planta de biogás y una depuradora de aguas residuales, es verdad, pero lo que pasa es que esos fangos no se pueden utilizar para fertilizar en un sitio. Entonces, si les dicen, no, pero es que la tecnología del biogás la conocemos hace mucho tiempo y no da problemas. Hombre, a ver, una planta de biogás, una estación depuradora de aguas residuales es pequeñita. Y de todas formas, una estación depuradora de aguas residuales ya huele bastante mal. Lo que huele mal ahí no es el biogás, ahí lo que huele mal es las aguas residuales, ¿no? Que no les dejan engañar. Compuestos orgánicos, pues también hay compuestos orgánicos persistentes, contaminantes orgánicos persistentes, contaminantes emergentes que nos estamos empezando a dar cuenta ahora, compuestos xenobióticos, incluso si la digestión no es buena, en el digestazo se ha encontrado antibióticos. Hay un artículo que lo he metido aquí, hay un artículo que ha registrado una enorme cantidad de antibióticos en el digestazo. Eso no debería ocurrir. ¿Hay algún agricultor aquí en la zona que le eche antibióticos al suelo de su tierra? Es que sería de locos, ¿verdad? Vale, pues esto puede ocurrir si la digestión no es adecuada. Y esto lo dice Biosantec, no lo digo yo. Esto lo dice Biosantec, que es una compañía biotecnológica que desarrolló la vacuna terapéutica contra el virus del SIDA. A ver, son gente que sabe. ¿Qué pasa con la cervejera? A esto sí que esta no la he querido quitar. Bueno, me han preguntado qué va a pasar con el negocio de té. Las cervejeras sí que saben cuál es su negocio. Ellas sí lo saben. Y entonces me han llegado algunas preguntas y, bueno, ¿qué va a pasar? Porque claro, ¿van a competir con nosotros? Sí, claro. De eso se trata. Bueno, de hecho, las compañías energéticas, hace un par de años, escasos, ya se temían que se desatara una burbuja especulativa con los excrementos de cerdo para las celdas. Pero ¿saben cuál es la noticia? Que ya pasó. En Cataluña, puedes ver, ha salido en un montón de medios. Yo cada vez que me conecto para ver qué noticia es, me salen otras noticias nuevas que no conocía. En Cataluña, los productores de cerdo ya no producen cerdo, ahora producen residuos. ¿Por qué? Porque antes tenía que pagar 7 euros, no sé qué, 7 euros al kilo, la tonelada, o sea, o el metro cúbico, para que se llevaran los purines. Y ahora les pagan 14 si ellos les dan los purines. Esto está pasando en España. En Cataluña es la región que ahora mismo tiene más de metano, no sé si son 7, 9 o 13. Y ya hay inflación del precio de los residuos. Claro que va a pasar. La gente es inteligente en el campo, sabe cuál es su negocio. Y les voy a contar otra cosa más que, por desgracia, no tengo ninguna fuente publicada porque no han querido denunciar. En 3 casos distintos, independientes, en provincias distintas, me han contado gente del campo, ganaderos, que reciben coacciones para vender sus residuos, bajo amenazas de que les denuncia a Seprona y está yendo allí
todos los días a ver si los piden. Y yo lo entiendo. En muchas ocasiones la gente del campo está acolocada y está en los límites del cumplimiento de la ley. Lo sé. Yo voy por el campo, no soy tonto, no soy ingenuo. Yo he visto un señor que tiene el estiércol al lado de las tablas de daimiel y no tiene ni impermeabilización por debajo ni lona por encima. Ni cuando llueve, eso se va hacia las fagas de daimiel. Lo he visto, tengo fotos, sé que eso ocurre. Entonces esta gente llega, los biometaneros, es un reto trabajar hoy en día en el campo, pero los biometaneros se aprovechan de todo esto y van a ir a por ustedes, a por las orujeras y a por los ganaderos y a por todos los demás. Es que ya está ocurriendo. Está ocurriendo en Cataluña, está ocurriendo en Castilla-La Mancha, está ocurriendo en todas partes. Lo decía nuestra propia industria, que se va a beneficiar de esos residuos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con el digestado? Bueno, pues que no se ha regulado nada. Entonces, ni se ha regulado el impacto a lo largo de todo su ciclo de vida. Por eso nos venden la moto de la caja negra cuando deberían hablar de el análisis del ciclo de vida, de toda la cadena de suministros. Además, tampoco se ha regulado su contenido en sustancias tóxicas. Suban un poquito por la carretera de Andalucía hacia Madrid y deténganse en Valdepeñas. Allí el alcalde dice que es estupendo que van a usar en el proyecto suyo fangos de la depuradora de aguas residuales. Que no pasa nada porque ellos tienen una planta de biogás pequeñita en su depuradora. Bueno, pues luego pregúntenle a los agricultores si van a extender el digestato en sus campos con los metales pesados. Bueno, tampoco la carga en organismos patógenos. Aquí en la Unión Europea no hay nada. El Reino Unido sí que tiene algo. En el Reino Unido, a cuenta de otra cosa que no hemos mencionado, que es la gripe aviar, ha dicho lo siguiente. Tanto el Departamento de Agricultura como el de Medio Ambiente ha dicho, bueno, gallinazas, ¿las vamos a aplicar al terreno si hay gripe aviar? Sí, las vamos a aplicar. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son lo que hay que hacer con las gallinazas habiendo gripe aviar para poderla extender? Y entonces lo que ha decidido es controlar esas gallinazas de una manera tan estricta para que se puedan extender como fertilizantes. Para que se pueda usar el digestato de las gallinazas. Porque en el Reino Unido se entiende que el digestato que sale de las plantas de biometano a veces no cumple, a veces no sale inerte, a veces salen con organismos patógenos. Y entonces somete a unos controles adicionales en caso de gripe aviar. Como ven, no es nada, digamos, de obligar, de impedir, de prohibir. No, lo permiten todo, pero muy bien regulado. Es decir, tenemos referencias de sitios donde las cosas se están haciendo bien. Además, tampoco se han regulado las propiedades agronómicas. Claro, ¿saben por qué a ustedes les venden la moto de que esto es un fertilizante estupendo? Porque no hay nadie que pueda llevarles la contraria. No hay ninguna ley. Además, según todos los estudios analizados, todos, las características del digestato van a depender del origen de los residuos, de la tecnología de procesamiento, de las condiciones operativas del proceso, los contaminantes peligrosos que pueden tener. Puede haber mucha variedad de contenidos de nutrientes y esas aplicaciones descontroladas y excesivas pueden provocar varios problemas ambientales. La eutrofización de los enganches, que, por cierto, de los cuales bebe tanta gente bebe de Fernandina de Guadalés. Vale, pues ustedes les van a ganar que sí. La de abastecimiento de agua. No, hay que pagarla. Pues imagínense si a partir de ahora potabilizar el agua cuesta más caro. Eso se lo va a pagar bien y al nivel. Habrá que el alcalde a lo mejor debería averiguar cuánto puede suponer esto. Yo ya le digo que eso va a terminar en los embalses.
Si no va por un lado, va a ir por otro. Sí, bueno, el caso es que hay experiencias. A ver, no me voy a poner en plan negativo. ¿Hay experiencias usando el glifosato como fertilizante? Sí, las hay. Eh, a ver, las que hay demuestran que no es un buen fertilizante, pero hay experiencias. Entonces, si se complementan con un suplemento natural, porque claro, el digestato no es perfecto. Es decir, los agricultores que piensen usar digestato, que piensen que van a tener que complementar con algo. Solo en estas experiencias, solo el tratamiento sin digestato supuso un aumento del crecimiento y una producción positivos. Además, el 40% del nitrógeno, el 50% del fósforo y el 20% del potasio del digestato, la planta no lo asimila. Digestato es un complejo de compuestos un poco complicado en el suelo. No existe nada similar en nuestros suelos y entonces eso tarda mucho en irse degradando, en irse descomponiendo. Hay una parte que es volátil de nitrógeno que se va en forma de amonio y de amoníaco, perdón, y eso suele causar, a veces las personas que sufren el mal olor dicen, es que este día empezó un olor como picante y me irritaba mucho las vías respiratorias. Eso es amoníaco, ¿vale? Luego se quejan de olor a mohos podridos, es el sulfídico. Nuestra nariz, a pesar de que el olfato no es tan bueno como el de otras especies, pero es una nariz, es un olfato que se ha seleccionado por la evolución, por la selección natural. Cuando algo huele mal, es que no es bueno para nuestra salud. Y por eso huele mal, porque si oliera bien, no estaríamos aquí. Si algo tóxico oliera bien, nuestra especie se habría extinguido. A veces, claro, como no somos una especie demasiado buena en el olfato, pues hay veces que algo no nos huele y es malo, como el monóxido de carbono. Por ejemplo, en la mala combustión de las estufas, a veces se genera monóxido de carbono, no huele y la gente se muere o se intoxica. Vale, pero cuando algo huele mal, no es bueno. Puede ser que no huela, pero si huele mal, no es bueno. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, si solo se considera el nitrógeno y se descuida el potasio, pues hay un desequilibrio en nutrientes y en el pH y es como hacer mal como unas tortas. El forraje no se puede segar en las 3 semanas después del tratamiento. No sé si hay muchas plantas forrajeras por aquí, yo creo que no, que hay bastante ganado extensivo. Ah, bueno, PCs, vale, pues que lo tengan en cuenta. Sí, depende de dónde venga la alimentación interna. Si hay sobrefertilización, porque no les han explicado bien, ¿pero qué les van a explicar? ¿Ustedes se creen que va a venir en Agas a explicarles cómo usar el digestato? No. No, van a firmar con ustedes un contrato que van a decir, llévense esto. Y si no tienen cosecha y no les interesa, pues tendrán que pagarme el mantenimiento de esto, que es lo que están firmando en algunos sitios. La aplicación, bueno, pues hay gente que tiene la mala costumbre de fertilizar el cultivo que sea en otoño, que se olvide, porque no tiene sentido. Eh, Se empezaría a echar desde finales de febrero. Claro, el resto del año, ¿qué pasa? Pero la planta de metano, ya les digo, hasta 365 días al año. Del que ahora tendrán ese digestar. Bueno, yo ya sé lo que van a hacer. 25 toneladas por hectárea, corrigiendo con suplementos, por ejemplo, para nitrógeno, y si se aplica, hay que aplicarlo con cuentagotas cerca, casi con 50 gotas cerca de las raíces de las plantas para aumentar la cantidad de nitrógeno que está disponible para el cultivo y reducir las pérdidas a la atmósfera. Además de dispersarlo, olvídese, porque no queda nada, parece un sinsentido, pero no queda nada para la planta. Es que no es tan fácil manejar el digestato. Esos son una manual de buenas prácticas del biometano que tienen en Estados Unidos. Si alguien está interesado, yo se lo puedo dar.
Y hay más alternativas. Por ejemplo, la alternativa cero, que es no hacer la planta de metano. Si ustedes leen los estudios de planta, ya, pero a ver, vamos a hablar con seriedad. Si ustedes leen el estudio de impacto ambiental, verán que hay un análisis de alternativas. Pero la alternativa cero no la analizan. Dice, esto es un término técnico del que a lo mejor no estoy familiar y tal, pero sí. La alternativa cero es la primera, la no hacerlo. Y descartan la alternativa cero sin hacer un análisis. Lo que dicen es que con esto no se conseguirían los beneficios esperados de descarbonización, economía circular y tratamiento de los residuos. Pero dice con las otras tampoco. Es que se risa, de verdad, yo me río, pero debería, de verdad. Porque no hay ningún proyecto de los que yo haya analizado en los que analicen la alternativa cero y en los que las otras alternativas cumplan con los objetivos que declara el proyecto. Entonces, empecemos por la cero. Adelante con la cero, porque las otras no me valen tampoco. O sea, la razón por la que descantan la alternativa cero serviría para descantar todas las demás. Sin más. Pues me quedo con la cero, que es no tener la planta. Así de claro. Se lo digo, esto no es demagogia, esto es que vayan ustedes a su administración y le digan, mira, no hay descarbonización, no hay economía circular, no me tratan los residuos del pueblo. Entonces me quedo con la cero. Porque ese estudio de impacto ambiental es deficiente, igual que todos los que llevo vistos. Y estoy esperando de verdad encontrarme con uno que sea decente, que sea tan decente como Veolia o como los ingenieros químicos americanos, o diga la verdad. ¿Vale? Bueno, también se pueden hacer plantas más pequeñas para uso local, como he dicho antes. También se puede poner, en el caso de que sea una zona vulnerable, aquí no pilla, pero es poco más posible. Cuidado que igual va subiendo, como ha ocurrido en otros sitios, que se pongan fuera de zonas vulnerables. También, a ver, yo no sé, igual no debería ayudar decirles esto porque ustedes sí que saben de campo, yo no. Pero hay fertilización mineral de precisión. A ustedes ya no les venden un saco de abono y lo echan a manta y tal. No. A ustedes vienen, les venden el saco, les dan una app para el móvil. Entonces, según la humedad, según la meteorología o según el suelo, según la materia orgánica, la app le dice cuánto abono tienen que echar en cada sitio de la parcela. A ver, yo me estoy defendiendo de nuevo la fertilización mineral porque también es un negocio de las mismas empresas, de las empresas de energía fósil. Pero vamos a ver, esto es una alternativa a el Sandwich Statuary, que eso no hay nadie que lo haya regulado. Al menos los fertilizantes minerales de precisión están muy regulados, pero el glifosato no. Yo no les voy a decir que se hagan hippies ahora a estas alturas o que hagan barbaridades con su suelo. Lo único que les digo que más vale bajar en manos de 100 volando esto. Esto es un sinsentido, es un despropósito lo que les quieren vender. Además, pueden optar por la agricultura regenerativa y sobre todo tienen que optar por la ley. Y lo que dice la ley es que, lo que he dicho antes, los residuos se tratan en origen. Si no se tratan en origen, el que contamina paga. Y aquí no son ustedes los que contaminan, son los productores de los residuos. Los que han generado esos residuos que vienen las leches, que los paguen ellos, no los va a pagar leches. Y hay otro principio más. Si la administración, por la razón que sea, tiene que ocuparse de eliminar la contaminación, le tiene que pasar una factura a la empresa. Eso se llama el principio de recuperación de costes. Miren, está en la ley. En la ley hidrológica, en el reglamento, en la ley de aguas, también en los planes hidrológicos, ¿no? Todas las confederaciones, si se encargan de depurar las aguas porque alguna empresa no ha depurado y hay una contaminación, le pasan la factura. ¿Por qué aquí no va a ser así? ¿Por qué no les pasan la factura
a los que contaminan. Es que se les debe exigir. A lo mejor así se aclararían muchos proyectos que no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Y bueno, tengo este línea, no sé si... ¿Tenemos 5 minutos? No sé, sí. Esto que tengo aquí puede marcar la diferencia en la carrera contra la crisis climática, mejorarle la vida a millones de agricultores, detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la salud de la humanidad. Esta tierra no se ha arado en años, no se han utilizado fertilizantes químicos, pesticidas o herbicidas y la productividad se ha mantenido o ha mejorado, capturando además enormes cantidades de CO2 en el suelo, reteniendo mucha más agua, multiplicando la biodiversidad y ahorrándole a Ernest una fortuna en agroquímicos y en diésel. Se llama agricultura regenerativa y esta huerta de 300 hectáreas llamada Berkham Fruits, que produce más de 12 millones de kilos de verduras al año, liderada por Ernest en Tarragona, la está empezando a llevar a la práctica, monitorizando los resultados con científicos de varias universidades. Y la clave está en hacerlo todo al revés. En lugar de arar la tierra, generando emisiones de efecto invernadero, ya que la materia orgánica del suelo, el carbono, se oxida con el oxígeno y forma CO2, Ernest la mantiene siempre cubierta de vegetación y no toca la estructura del suelo, capturando carbono en la tierra. En lugar de tractores, tiene un ejército de lombrices e insectos que mantienen la tierra esponjosa y preparada para las raíces. En lugar de usar fertilizantes químicos que aportan nutrientes a la planta pero pueden destruir la vida del suelo y generar grandes problemas, Ernest tritura y composta los restos vegetales o incluso los restos de poda de fincas vecinas y los convierte en compost vegetal, el único abono que echa en los cultivos. En lugar de herbicidas, Ernest utiliza esto, un rodillo que tumba y aplasta las plantas tras la cosecha, abonando la tierra, protegiéndola del sol e impidiendo que crezcan hierbas no invitadas. Los cultivos se plantan de forma directa sobre este sustrato. En lugar de usar pesticidas, Ernest potencia la biodiversidad, asegurando que las plagas de los cultivos tengan depredadores que las mantengan a raya. Además, estamos innovando en técnicas sencillas como, por ejemplo, plantar flores entre medio de nuestros cultivos que, por ejemplo, en sandía nos ayudan a controlar el pulgón. Antes nos gastábamos 400 euros por hectárea en fitosanitarios para controlarlo y ahora nos gastamos los 40 euros que nos vale la flor. En lugar de ver a los insectos y a la vida salvaje como el enemigo a combatir, Ernest ha llenado toda su finca con hoteles para insectos en troncos agujereados, charcas, matorrales y plantas aromáticas para que puedan vivir todo el año. Y si hablamos del agua, crucial en estos tiempos de caos climático, un suelo vivo y esponjoso puede retener hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional. Como más materia orgánica tenga un suelo, más capacidad de retención de agua. En estos tiempos que no llueve, esto es vital. La agricultura intensiva convierte a los agricultores en clientes recurrentes, a menudo asfixiados, de las agroquímicas, con un coste ambiental y social descomunal. La agricultura regenerativa permite al agricultor recuperar el control, independizarse de la agroindustria, resistiendo mucho mejor la sequía y teniendo mejores cosechas, pasando además a ser un actor central de la transición ecológica y la lucha contra la crisis climática, pudiendo acceder además a los pagos a agricultores por secuestro de carbono en el suelo y por restauración de biodiversidad, que están empezando a llegar. Aquí tenemos la zona donde tenemos el acolchado vegetal. Fijaros que bien, sin labrar, hicimos la cubierta, pasamos el roller, plantamos y fijaros cómo está. En cambio al otro lado, donde aquí hemos hecho cultivo más convencional, fijaros cómo tenemos la planta con problemáticas varias. La agricultura regenerativa lo cambia todo, en huerta, en olivares, en frutales, hasta en cereal. Los suelos vivos pueden secuestrar inmensas cantidades de carbono y ser una herramienta crucial en la lucha contra la crisis climática y ecológica. Cada vez más grandes empresas alimentarias se están comprometiendo a incorporar altos porcentajes de productos regenerativos en su oferta, pero aún falta información, faltan etiquetados independientes y falta regulación. La Asociación Agricultura Regenerativa ha elaborado el primer mapa ibérico de explotaciones regenerativas, que ya es accesible al público, para ayudar a expandir este cambio absolutamente clave desde Hope,
junto con la Asociación de Agricultura Regenerativa, ayuntamientos e instituciones públicas, estamos empezando a organizar encuentros formativos en los que agricultores que ya han hecho la transición le explican a otros agricultores sus técnicas y sus resultados para que puedan cambiar. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas. Es ahora. Vale, pues esto que parece que es para estar músico, ayer di una charla esta chapa, pero adaptada a Campos del Paraíso, en cuenta donde quiere poner una planta de biometana junto con un compañero que es ecologista y una activista de una plataforma de allí. Y mientras estábamos respondiendo las preguntas, me enseñé un enlace que dice, había una noticia que decía que la agricultura regenerativa ya está produciendo más que la agricultura industrial. Y yo le dije, sí, es así. Bueno, yo personalmente he estado en varias explotaciones de estas, en La Rioja, por ejemplo, y se está extendiendo a una velocidad de vértigo. Aquí, no sé si es en Granada o en Jaén, hay una empresa que tiene muchísimo éxito y no da abasto, que se lo puedo hacer llegar a Felipe luego, que a la que pueden ustedes recurrir, porque además cubren todo el proceso desde obtener la financiación hasta ir acompañando en todas las fases al agricultor. Lo han hecho, pero la pena se ha notado, no es solo agricultura, sino también silvicultura regenerativa. No es solo para campos de cultivos herbáceos, sino también para cultivos leñosos y explotaciones agro-pastorales, como la de esta. Tiene beneficios. Me quería detener solamente en uno de ellos. Cosecha y conserva el agua. Uno de los problemas más gordos que ha ocurrido en todas estas zonas de Andalucía, del Valle del Guadalquivir, que tiene estos terrenos tan margosos, arcillosos, es que cuando llueve a partir de cierta cantidad, el agua se lleva el suelo colgado. Y este es un problema gordo. Pues esta sería la solución. Esto no se arregla de ninguna otra manera. Así que mucha suerte y adelante y gracias por todo. Ahora estaré a su disposición para las preguntas.